Oremos. Amadísimo Señor, Creador de los cielos y de la tierra, solo tú eres digno de gloria, honra y honor. Nosotros somos criaturas, pecadoras, finitas, infieles, que no vivimos de acuerdo a tu voluntad realmente. Lo que somos, lo somos por tu gracia. Y hoy estamos aquí porque realmente tú pusiste en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero también tu palabra nos enseña que somos responsables delante de ti y que debemos estar atentos a tu voz. Por eso te rogamos, Dios, que por el poder de tu Espíritu dispongas nuestros oídos, dispongas nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser para estar atento a tu voz. Porque tú hablas a tu pueblo a través de vasos imperfectos y pecadores. Agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación, dice tu palabra. Por eso, mi Señor, en estos momentos te suplicamos, en primer lugar, que perdone nuestros pecados, nuestras infidelidades y nuestra falta de servicio y dedicación a ti. Y nos des en estos momentos, mi Señor, una mente y un corazón dispuestos para ti. Quita toda distracción, Señor. Quita el sueño, la pereza, Señor, la mente dispersa. Ayúdanos a estar concentrados aquí en este lugar donde tú hablas a tu pueblo. Y te pido, Señor, humildemente que pongas tus palabras en mi boca y que me des la gracia de expresarlas con sabiduría, con amor, pero al mismo tiempo con autoridad y firmeza. Padre bendito, no soy digno de ti. Ayúdame en tu verdad y dame la gracia de exponer tu verdad para gloria de tu nombre y el beneficio y la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, en nuestra serie acerca de Cristo y la Iglesia, el día de hoy consideraremos la segunda parte o la segunda enseñanza que empecé el domingo pasado acerca de cómo vivir en unidad como iglesia, un tema absolutamente fundamental para cada uno de nosotros que nos congregamos en una iglesia local. Cómo vivir en unidad como iglesia. El domingo pasado vimos 5 ejercicios bíblicos que los creyentes debemos practicar para vivir en unidad como iglesia. Vimos que lo primero que debemos entender es que somos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. En otras palabras, tenemos que ser conscientes en espíritu y en verdad que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo y que somos uno con Él, que Él es el que nos instruye, el que nos alimenta, el que nos da las fuerzas y el que nos hizo parte del pueblo de Dios. Porque la Escritura dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vimos también el domingo pasado, en segundo lugar, que como estamos en Cristo, estamos identificados con un mismo espíritu, con una misma esperanza, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, que es el bautismo del Espíritu, porque fuimos todos bautizados en un mismo Espíritu, y tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Vimos en segundo lugar que para vivir en unidad como iglesia debemos mirarnos como hermanos y miembros de la gran familia de Dios, y por consiguiente debemos empezar con el sencillo pero significativo ejercicio de saludarnos con sinceridad y amor fraterno los unos a los otros. Pablo decía, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias. Empecemos por ese ejercicio de saludarnos y de conocernos. Somos un cuerpo, somos hermanos en Cristo, tenemos cosas eternas en común. Así que debemos mirarnos con esa franqueza y con esa sinceridad. Mi tarea como pastor es hacer que la iglesia se una
y que entienda que estamos unidos a Cristo y que por estar unidos a Cristo tenemos maravillosos privilegios, ser hijos suyos y vivir para su gloria. En tercer lugar, vimos que tenemos que entender que somos miembros los unos de los otros. Es decir, que nos necesitamos los unos a los otros. Todos nos necesitamos unos a otros. Ejemplo, en la casa necesitamos de la esposa y el esposo necesita de la esposa. Y así sucesivamente. Todos nos necesitamos unos a otros. La Biblia dice en Romanos 12, 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En tercer lugar, vimos también que para vivir en unidad como iglesia, no nos debemos juzgar los unos a los otros, sino ser ejemplo y no tropiezo a los hermanos. La Biblia dice en Romanos 14, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que en lugar de juzgarnos debemos ser ejemplo, para que con nuestro ejemplo otros sean motivados a actuar de manera correcta. Porque todos daremos cuenta un día, a Dios nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Y en quinto lugar, hace 8 días vimos que para vivir en unidad como iglesia debemos perdonarnos los unos a los otros. Entre nosotros, por nuestra condición caída y pecaminosa que aún no ha sido redimida, siempre habrán ofensas, siempre habrán discordias, habrán diferencias. En consecuencia, debemos siempre estar dispuestos a perdonarnos de la manera que Cristo nos perdonó. La Biblia dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y este fue algo como introductorio a la enseñanza del día de hoy. El recorderis de lo que vimos el domingo pasado, que nos atañe a todos como miembros de la gran familia de Dios. El día de hoy, por la gracia de Dios, seguiremos considerando 6 ejercicios y mandamientos espirituales más revelados en la santa palabra de Dios que debemos practicar como creyentes para vivir en unidad como iglesia del Señor Jesucristo. Y la primera de ellas es que para vivir en unidad como iglesia y agradar a nuestro Dios como pueblo santo de Él, debemos amarnos los unos a los otros. Así como lo oye, debemos amarnos los unos a los otros. Jesús no nos mandó amar como el mundo ama, sino como Él nos amó. Él nos amó con un amor incondicional, con un amor sacrificial, con un amor paciente y con un amor que se entregó hasta la muerte. De manera pues que el amor de Cristo es nuestro modelo a seguir para practicar en la iglesia el amor los unos por los otros. Por esta razón, el amor fraternal entre nosotros como hermanos es la señal visible que demuestra que realmente amamos a Dios y somos discípulos del Señor Jesucristo. Si nosotros no mostramos amor los unos por los otros, no estamos mostrando que somos discípulos de Cristo. Por consiguiente, el ejercicio espiritual de amarnos los unos a los otros nos ayudará a vivir en unidad como iglesia. Unirá nuestros vínculos y seremos fuertes en un mundo cambiante y pecador. Porque al amarnos los unos a los otros estamos obedeciendo los mandamientos del Señor, y al obedecer los mandamientos del Señor nos unimos más a Él y habrá unidad entre nosotros y será una iglesia fuerte y estable en este mundo.
Observen lo que dice, vaya conmigo, a Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Dice la palabra de Dios, en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Palabras de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Palabras que nos impulsan a practicar el amor mutuo, el amor entre hermanos. Dice el texto sagrado en el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, dice Cristo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Recuerden que Jesucristo nunca mandó hacer algo a sus discípulos que Él no hubiese practicado. Él mandó amarnos los unos a los otros porque Él nos amó primero. Así que nosotros, si entendemos el amor de Cristo y hemos confiado en Cristo, tenemos el amor de Cristo y por consiguiente podemos amarnos los unos a los otros porque el amor de Cristo está en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros nos amamos unos a otros porque Él nos amó e impuso su Santo Espíritu en nosotros y nos da el amor para que podamos amarnos fraternalmente como hermanos en Cristo. Por eso dice el verso 35, en esto, en que nos amamos los unos a los otros, conocerán todos, conocerá el mundo que sois mis discípulos. Así que la evidencia de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la iglesia del Señor y que hemos sido redimidos por su sangre, es que nos amamos unos a otros. La pregunta es, ¿realmente nos amamos o nos rechazamos y nos evadimos? La palabra de Dios nos confronta duramente y hoy nos invita a practicar el amor que Cristo nos dio. Porque si tú hablas que eres cristiano, debes amar como Cristo amó, de manera sacrificial, de manera entregada, de manera paciente, de manera perseverante. Y si usted va conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, porque el apóstol Juan es el apóstol del amor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 hasta el 11. Juan 4, 7 hasta el 11. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 4, 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El Hijo de Dios vino al mundo y entregó su vida para darnos vida, para vivir por su vida. Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, concluye Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que, ¿cuál es la motivación para amarnos, hermanos? El amor sacrificial de Cristo. Estamos llamados a practicar el amor fraternal que Cristo mismo mostró hacia nosotros. Este texto es supremamente maravilloso. Juan reflexiona que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios.
Dios es la fuente del verdadero amor. El mundo nos ofrece un amor que no es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que si tú eres realmente nacido de Dios, amas a tu hermano. Te involucras con los hermanos de tu iglesia y procura llevar adelante la voluntad de Dios unidos como un cuerpo. Porque somos miembros los unos de los otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Triste que uno diga creer en Cristo y no amar a su hermano. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo envió para que Él muriera en la cruz, pagando la deuda de nuestras iniquidades. Es un amor desinteresado, un amor incondicional, un amor sacrificial. Como había amado a los suyos, los amó hasta el fin, dice en San Juan 13:1. Así que, hermanos, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por eso, en eso consiste el amor. Ahí tenemos la descripción del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que Él fuera propicio al Padre y nosotros no fuéramos condenados. Amados, la conclusión de Juan: si Dios nos ha amado así, así también debemos amarnos los unos a los otros. O sea que no hay excusa, hermanos. Es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia practicar el amor fraternal. La segunda cosa que debemos practicar, volviendo a nuestro sermón, es exhortándonos los unos a los otros. Para poder vivir en unidad como iglesia, no solamente debemos amarnos los unos a los otros, sino que debemos también exhortarnos los unos a los otros. La palabra exhortar en el griego, entre otras cosas, tiene la connotación de llamar cerca, de atraer cerca a alguien. Es decir, llamar al hermano cerca de nosotros. No excluirlo, sino atraerlo. Bien sea con el propósito de animarlo o darle aliento para que persevere en la fe, o para una corrección fraterna, espiritual y moral a la luz de las Sagradas Escrituras. Al llamar cerca, instamos al hermano a cambiar de actitud o de conducta para el bien de su propia vida y de la comunidad eclesial. Como somos pecadores, necesitamos practicar la exhortación en amor unos con otros, porque siempre vamos a cometer faltas. Entonces, debemos llamar al hermano cerca con una actitud amorosa y mostrarle su error. Como digo aquí, bien sea para instar al hermano a cambiar de actitud o de conducta para el bien de su propia alma y de la vida de la comunidad. Por supuesto que exhortarnos los unos a los otros debemos hacerlo con humildad y con amor, y buscando la edificación y la restauración espiritual del hermano y no aplastarlo ni avergonzarlo. En razón de esto, al exhortarnos los unos a los otros, contribuimos, escúchenlo bien, contribuimos mutuamente al crecimiento espiritual y al cuidado y la unidad de la iglesia. Porque estamos contribuyendo a que en lugar de que el hermano continúe en pecado o se aparte de la iglesia, se una a nosotros y cambie de actitud y camine en rectitud como Dios nos ha mandado. Entendiendo esto, amado hermano, vale la pena hacernos dos preguntas. La primera: ¿tienes el valor, amado hermano, y tienes la humildad de exhortar con amor a tu hermano si lo ves cometiendo algo incorrecto? ¿O simplemente se queda en la crítica y la murmuración? Pregúntese esto: ¿tienes el valor y la humildad de exhortar con amor a tu hermano, de llamarlo cerca, de echarle el brazo y decir: hermano, esto que está haciendo no es correcto? Yo mismo no soy perfecto,
pero estás obrando incorrectamente. Y la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿estás dispuesto a recibir con humildad la exhortación y la corrección de tu hermano? ¿O eres orgulloso y no aceptas nada que otro te diga en la congregación? Porque se presentan las dos cosas, ¿cierto? Que uno a veces es cobarde y no toma la iniciativa de decirle con amor y con humildad. O si uno va y le dice algo, inmediatamente se levantan. ¿Y usted quién se cree que es? ¿Es que es muy perfecto? No, hermano, no es que seamos perfectos, pero si estás obrando mal, mi deber es decirle. Entonces la pregunta, ¿tienes la humildad de recibir una exhortación y una corrección de tu hermano? ¿Estás dispuesto a recibirla? Sabiendo que eso es beneficioso para mi alma y que lo que está diciendo mi hermano no es para acabarme, sino para que yo cambie y sea una mejor persona. Escuchen lo que dice Hebreos 3, no 13 sino 3. Hebreos 3, versículos 12 al 13. Vaya conmigo allá, hermano. Lea la palabra de Dios y verá que usted está activo y dinámico en la congregación y no se duerme ni se distrae. Hebreos 3, 12 al 13. Dice así la gloriosa y santa palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué cosa? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. ¿Es bíblico exhortarnos los unos a los otros? Por supuesto que sí. Y es bíblico, si tú tienes el Espíritu Santo, recibir con humildad la exhortación amorosa que le haga su hermano o su hermana. Y es bíblico que usted deje el temor si ve haciendo algo malo y quedarse callado y ser cómplice de lo que está viendo y no decirle nada. Porque si yo veo que otro se va a ir por un despeñadero, pues ¿cuál es mi deber? Avisarle para que no se caiga por el despeñadero, ¿o no es así? Miren la palabra de Dios nuevamente. Mirad, hermanos, dice, estén atentos, examínense, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos que estar pendientes de eso, para que la gente no se aparte, no se deje llevar por el error del pecado. Antes, verso 13, exhortaos los unos a los otros cada 8 días. Cada día, imagínense lo exhaustivo, porque aquí se habla de una comunidad que compartían casi todos los días entre hermanos. Exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso y fácilmente puede endurecer nuestro corazón y nosotros desviarnos. Y no podemos quedarnos callados, sino debemos exhortarnos. Y si nos exhortamos unos a otros, entonces vamos a vivir en unidad como iglesia del Señor. Porque estamos apartando aquello que trae mal a la comunidad de hermanos. Hebreos 10:25. Adelante, sea Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Usted ve que algún hermano se está dejando de congregar, ¿cuál debe ser su obligación? Exhortarlo con amor a que se siga congregando. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca, puede ser el día de su muerte o el día de la segunda venida de Cristo. Debemos exhortarnos, hermanos. Mira, hermano, te estamos extrañando en la iglesia, ¿por qué no has vuelto? Eso no solamente es tarea del pastor, es tarea de todos, porque somos un cuerpo y nos necesitamos mutuamente, ¿no les parece? Hermanos, la iglesia del Señor debe exhortarse mutuamente en amor.
Y la iglesia del Señor debe recibir las exhortaciones con humildad y aceptarlas como un acto de amor y bendición de Dios para mi vida, porque está evitando que yo me tuerza y me desvíe y termine apartado del Señor. Entonces, hermanos, veamos nuestro tercer ejercicio espiritual o mandato espiritual para vivir en unidad como iglesia. Y ese es sometiéndonos los unos a los otros. ¿El primero cuál fue? Amándonos los unos a los otros. El segundo, exhortándonos los unos a los otros. Y el tercero es sometiéndonos los unos a los otros. Mis queridos hermanos, el hombre siempre ha querido vivir sin someterse a Dios ni a nadie. Hoy en día está de moda decir: yo tengo un trabajo independiente, yo mismo soy mi jefe, yo mismo soy mi patrón. ¿O no es así? Esa fue la herencia que recibimos del diablo desde el Génesis. Seréis como Dios. El único independiente que no tiene jefe sobre él, ¿quién es? Dios. Si usted tiene un trabajo independiente, aunque usted diga que no tiene jefe, usted se ha echado una carga encima grandísima. Y si no se mueve y si no trabaja, baila el amigo. Hermanos, no podemos vivir independientes unos de otros. Por esta razón el hombre quiere ser amo y señor de su vida, porque es algo que sembró Satanás en el corazón del hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que debemos someternos los unos a los otros, porque sin sometimiento mutuo no funciona correctamente ningún tipo de relación. No funciona el matrimonio, no funciona la familia, no funcionan las empresas y por supuesto no funciona la iglesia. Y no podrá haber unidad como el cuerpo de Cristo. Necesitamos someternos unos a otros. ¿Y saben por qué la gente no se somete una a otra? Porque es orgullosa, porque no quiere que nadie lo mande ni esté por encima de él. Cristo se sometió al Padre siendo Dios y vino y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de sometimiento entonces? Cristo el Señor. Y eso no lo hizo menos, sino que lo exaltó hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el sometimiento es de suma importancia para vivir en unidad como iglesia. Observen lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, versículo 21. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que para poder someternos tenemos que tener ¿qué cosa? Temor de Dios. Si tú no tienes temor de Dios, no te sometes. La Escritura dice claramente: someteos unos a otros en el temor de Dios, y continúa diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese en todo aquí significa en todo lo que a Dios concierne y cumple con su voluntad, no a lo que se le antoje. Y mire el mandato, el sometimiento del marido a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que la esposa debe someterse al esposo y el esposo debe someterse al señorío de Cristo. Porque solamente yo sometiéndome al señorío de Cristo puedo amar verdaderamente a mi esposa. Y solo la esposa, entendiendo quién es su Señor, quién es Cristo, se podrá someter a su esposo. Así que sin sometimiento mutuo no habrá ¿qué cosa? Hogar. No habrá matrimonio. Necesitamos someternos los unos a los otros. Y eso también es aplicable a la iglesia.
Si en la iglesia no nos sometemos unos a otros, no puede haber funcionamiento, no puede haber unidad. Puede haber un grupo que se reúne, pero que cada cual anda por su lado. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores. Espero que lo busquen, ¿sí? Este me interesa. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón lo deben hacer? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Parece que la palabra de Dios es clarita, ¿no? Clara, clara. Dice: someteos, obedeced mejor primero a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obviamente que lo que está diciendo aquí el autor del libro de los Hebreos es a los pastores bíblicos, a los pastores que enseñan la palabra de Dios y que enseñan que se sometan a lo que dice Dios y no Él y sus ideas. A eso es que se está refiriendo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque un verdadero pastor bíblico es aquel que cuida a su grey enseñando la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios a su pueblo, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo vela uno por las almas de la iglesia? Enseñando fielmente la palabra de Dios. Ella es la que cambia, ella es la que transforma, ella es la que restaura, la que nos da luz y guía para caminar en este mundo. Ella es la que transforma el alma, como dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es testimonio de Jehová es sencillo, que hace sabio, es fiel, que hace sabio al sencillo, etcétera. Son deleitosos los mandamientos del Señor, pero tienen que ser proclamados por un pastor, por alguien que Dios ha determinado para que pastoree la congregación. Entonces dice claramente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Nosotros velamos por las almas para que no reciban doctrinas erróneas que los desvíen, porque las doctrinas erróneas son muy atractivas y se disfrazan de verdad, pero tienen veneno. Y dice: como quienes han de dar cuenta. Cada pastor dará cuenta a Dios de aquellas almas que Dios puso bajo su cuidado. ¿Y cómo va uno a dar cuenta de una alma que Dios puso bajo su cuidado si ustedes no se someten? Si ustedes no obedecen la palabra del Señor, si ustedes no forman parte de la membresía de la iglesia y se establecen para cumplir un propósito dentro de la congregación que Dios los ha puesto. ¿Y para qué? Hay otra para qué. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No hay nada más satisfactorio para un pastor que ver que sus ovejas caminan en obediencia al Señor. Uno no tendrá queja de ellas. Y lo mismo ustedes. No se van a quejar del pastor. No es bueno que si ustedes se quejen del pastor. Si tienen algo contra su pastor, ¿por qué no lo llaman y le dicen que él también es una oveja? Pastor, vea, a mí me parece que esto que está diciendo o que está haciendo no es correcto. Si lo hacen amor y con respeto, uno en humildad tiene que recibir la exhortación. ¿O no es así? Entonces, hermanos, debemos ¿qué? Someternos unos a otros. Yo me someto a Dios y a la congregación. Ustedes se someten a Dios y a su pastor. Y eso es necesario para que la iglesia mantenga ¿cómo? Unida y trabajando fielmente en el servicio al Señor. Bien, hermanos, pasemos ahora a nuestro cuarto punto. Nuestro cuarto ejercicio para vivir en unidad como iglesia. Y ese es sirviéndonos los unos a los otros. Sirviéndonos los unos a los otros. ¿Cuál fue el primero? Amándonos los unos a los otros. El segundo, exhortándonos. Y el tercero, sometiéndonos los unos a los otros. El cuarto es
sirviéndonos los unos a los otros. Amada iglesia, una manera poderosa de fomentar la unidad es sirviéndonos unos a otros. El servicio es una manifestación de amor a Dios y de amor a nuestros hermanos. Hay un dicho muy popular por ahí: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el mayor ejemplo de servicio lo encontramos y lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo el Señor y la cabeza de la iglesia, no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el mayor ejemplo de servicio. Cristo se puso como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas y nos sirvamos los unos a los otros. Cuán satisfactorio, hermanos, es prestar un servicio que contribuya al desarrollo y a la unidad eclesial, ¿no es así? Cuán satisfactorio es servir en la obra de Dios, cuán satisfactorio es edificar, cuán satisfactorio es construir una vida, ayudar a que esa vida ame al Señor. Cuán satisfactorio es contribuir al desarrollo y al crecimiento espiritual de la iglesia. Y eso solamente se puede hacer si estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros. Así que preguntémonos en esta mañana: ¿en qué puedo servir al beneficio de la comunidad donde yo recibo el alimento de la palabra de Dios, donde estoy siendo cuidado espiritualmente? ¿En qué puedo servir a esta comunidad? Señor, aquí están mis manos. Señor, aquí está mi mente. Aquí están mis oídos, aquí están mis pies. ¿En qué puedo contribuir? ¿En qué puedo servir? Eso es hacer tesoros para el cielo, ¿o no es así? La vida no solamente consiste en trabajar para ganar plata. La vida consiste, hermanos, en vivir para servir al Señor y a mi prójimo, ¿o no es así? ¿En qué puedo servir para que la iglesia sea más unida? Para que la iglesia avance, para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia tenga su lugar propio. ¿En qué puedo servir? Esto es de Cristo para la iglesia y de la iglesia para Cristo. Esto no es de un hombre, es del cuerpo cuya cabeza es Cristo. Observen lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Aquí habla del amor y del servicio. O sea que el servicio es una muestra del amor de Dios en nuestro corazón. Dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios en Cristo. Y nos advierte Pablo: solamente que no uséis la libertad que hemos tenido en Cristo. Como ya somos libres de la condenación, entonces, y nadie me la puede quitar, entonces yo puedo ser libre y hago lo que quiera. Es decir, vivo en libertinaje porque soy libre. No, así no debes pensar. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice, sino servíos. O sea que la libertad que Dios me da en Cristo es para servirnos mutuamente, para edificar y para construir la iglesia y el reino de Dios sobre la tierra.
Y luego agrega, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿O escucharon eso? La ley que está en el Antiguo Testamento, hasta el tiempo de Pablo, se cumple en una sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para poder amar a mi prójimo yo tengo que servirle, ¿o no es así? Tengo que darme en entrega y servir como Cristo sirvió. Bendito sea su nombre. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Marcos 10, 42 al 45 dice: Mas Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Este pasaje es supremamente glorioso, porque el Señor con sus palabras nos pone el ejemplo de los gobernantes de las naciones, que se enseñorean de las naciones, y los grandes ejercen sobre ellas potestad, y hacen cosas incorrectas, se embriagan de poder, como está pasando con los presidentes, se embriagan de poder, y después de ellos no hay otro más. Ellos son la perfección moral en todo. No, hermanos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Pero entre vosotros no será así. Si al mundo actúa así, nosotros no. Somos contrarios al mundo. Somos del mundo, pero no somos del mundo. Somos de las redes, pero no somos. Estamos en las redes, pero no somos de las redes. Las redes no nos controlan. Lo que nos controla es la palabra de Dios. Dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que si usted quiere ser una persona importante, ¿qué tiene que hacer? Servir. Servir. Y dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Y cuál es el chip que tenemos nosotros? Todo lo contrario, ¿cierto? Yo hago las cosas para que me miren como el grande. Así que si usted sirve, no sirva con el propósito de ser el primero, sirva porque es el mandato del Señor. Si usted quiere tener reconocimiento a los ojos de Dios, porque debemos hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, tenemos entonces que imitar al Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Por eso dice: porque el Hijo del Hombre, Cristo, no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que si usted quiere imitar a Cristo, tiene que entregar su vida. No estoy diciendo que en la cruz, es decir, su servicio, sus fuerzas, sus emociones, sus talentos, debe ponerlos al servicio de la comunidad eclesial para gloria del santo nombre de Dios. ¿Cuán importante es entender esto? ¿No les parece? Hermanos, entender que fuimos salvos para servir a Dios y a nuestro prójimo, y no para servirnos a nuestros propios vientres, nos dinamiza y nos da la verdadera razón de nuestra existencia sobre esta tierra. Así que nosotros existimos no para nosotros, existimos para Dios y para nuestro prójimo. Y si todos pensamos así, entonces, ¿qué nos va a faltar? Nada, nada, porque estamos andando en la verdad de Dios. Y en quinto lugar, el tercer ejercicio espiritual para vivir en unidad como iglesia es sobrellevando las cargas los unos de los otros. Gálatas capítulo 6, versículos 2 al 3. 6, 2 al 3. Dice Gálatas 6: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos,
Esto es tan importante para vivir en unidad como iglesia, es aprendiendo a compartir el dolor ajeno, a llevar a alguien adelante en medio de su dolor y de su sufrimiento. Sobrellevar las cargas los unos a los otros, poderoso ejercicio y herramienta espiritual para contribuir a la unidad de la iglesia. El verso 2 de Gálatas nos muestra tres expresiones muy importantes: la expresión sobrellevar, la expresión cargas y la expresión ley de Cristo. Sobrellevar se refiere a levantar para llevar algo. Cuando uno va a trasladar un mueble, tiene que sobrelevantarlo, ¿cierto? Para poderlo llevar. Así que sobrellevar se refiere a levantar para llevar algo. Esto implica ayudar a llevar el peso de otro con esfuerzo y paciencia. La expresión cargas se refiere a dificultades o problemas difíciles que los hermanos no pueden llevar por sus propios medios y necesitan la ayuda, el auxilio y el socorro de los demás. Y la expresión la ley de Cristo se refiere a los dos grandes mandamientos, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo. Esa es la ley de Cristo. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a sí mismo. En conclusión, hermanos, sobrellevar las cargas los unos de los otros significa que los cristianos debemos ayudarnos mutuamente a enfrentar y llevar las dificultades y problemas de la vida, ofreciendo apoyo, ofreciendo ánimo, asistencia práctica para aliviar en algo el peso de la dificultad del hermano, no siendo indiferentes al dolor y a la tristeza del hermano. Eso es cumplir así la ley de Cristo, es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amar a Dios implica amar a nuestro prójimo, y amar a nuestro prójimo implica ayudarlo con sus cargas. Por supuesto que esto no se refiere a cargar con las responsabilidades individuales de cada uno. Cada uno es responsable delante de Dios, sino que se refiere a compartir el peso de las cargas emocionales, espirituales y morales que pueden abrumar a un miembro de la comunidad cristiana. Significa darle la mano para que se levante y prosiga a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cuando sobrellevamos las cargas los unos de los otros, contribuimos entonces grandemente a la unidad y al sostén de la iglesia. Así que la tarea no es fácil, ¿cierto, hermanos? Es una tarea ardua la que el Señor nos pone. Solamente con el poder del Espíritu podemos hacerlo. Y en sexto y último lugar, el sexto ejercicio que la palabra de Dios nos enseña para vivir en unidad como iglesia es amándonos los unos a los otros. Amándonos los unos a los otros. Hermanos, perdón, dije mal, es animándonos. Yo creí que estaban despiertos, yo lo hice intencionalmente a ver si ustedes... Es animándonos los unos a los otros, leí mal. Animándonos los unos a los otros. ¿Cómo cae de bien una palabra de ánimo y consuelo cuando uno está triste, desanimado o enfermo? ¿No es así? ¿Cómo cae de bien? Animarnos los unos a los otros es ser conscientes que la vida tiene episodios difíciles que causan desánimo, que causan tristeza y que causan dolor. Y por consiguiente necesitamos el ánimo de nuestros hermanos en Cristo, con las promesas de la esperanza del Evangelio levantándonos para seguir adelante. Nosotros no animamos con nuestras palabras, animamos con la palabra de Dios. Las palabras de ánimo son como un bálsamo para el alma, ayudándonos a superar la tristeza y el desaliento y a mantener la esperanza y la unidad en Cristo en los momentos difíciles de la vida. Observen lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 al 11.
1 Tesalonicenses 5, 9 al 11 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué vemos en este texto? Que la mejor manera de alentar a alguien que está desanimado es recordarle las promesas del Evangelio. Recordarle que esta vida no es todo lo que tenemos, que a pesar de las tristezas y las pruebas, hay una esperanza gloriosa de vida eterna en Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Si usted observa el texto, dice: quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Sea que estemos vivos o que muramos, tenemos la seguridad y la certeza que vamos a vivir con Él por siempre. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros con estas palabras, hermanos. Las palabras de Cristo son las que nos animan y nos dan fuerzas para seguir adelante. Y si un hermano llega y nos dice: mira lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano, anímate, camina, sigue hacia la meta. No importa el dolor, vamos adelante, yo voy a orar por ti. Eso anima y levanta el corazón del que está pasando por tribulación. Y en Proverbios 15, versículo 23 dice, Proverbios 15, 23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! ¿Cómo es una palabra dada a tiempo? Buena, ¿cierto? Se ubicaron en Proverbios, yo los veo más perdidos que dijo el Limber. Dice, vamos, Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, y está en signos de admiración. ¡Cuán buena es! Hermanos, sepamos dar una palabra de ánimo a tiempo, porque es una palabra buena, una palabra que levanta el ánimo y que nos inspira a seguir adelante. Amén. Bendito, dijo Pablo, las siguientes palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que cuando nosotros somos consolados en un momento de dificultad por Cristo y su palabra y por algún hermano, nosotros también debemos consolar al que está en tristeza y en tribulación, con las palabras con que fuimos consolados. Para terminar la aplicación a nuestra vida, más de lo aplicable que es este sermón, le pregunto, amado hermano y hermana que me escucha, ¿has dejado de amar o de tratar a algún hermano por una ofensa no resuelta? Si eso es así, arrepiéntase, acérquese a ese hermano y reconcíliese con él. Si su corazón se ha enfriado y sientes apatía hacia algún hermano o hacia la iglesia, yo le exhorto hoy en el nombre del Señor a que se arrepienta, porque está rechazando a Cristo y la vida que Dios da a través de su congregación, porque es en la congregación donde envía a Dios bendición y vida eterna. Así dice el Salmo 133. Amados hermanos, la verdadera unidad se construye con reuniones que construyen relaciones a la luz de las enseñanzas y las exhortaciones de la palabra de Dios. Y las relaciones se fortalecen cuando obedecemos sus instrucciones. Así que no vivamos como miembros desconectados e indiferentes al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vivamos en amor
en humildad y en servicio, reflejando el carácter de Cristo, amándonos y sirviéndonos los unos a los otros. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No puedes decir que amas a Cristo si desprecias su cuerpo, si desprecias su iglesia. No puedes vivir como si tu caminar no afectara a nadie más. Tú necesitas de la iglesia y la iglesia necesita de ti. Nos necesitamos los unos a los otros porque somos miembros los unos de los otros, porque somos parte de un cuerpo y debemos amarnos de la manera que Cristo nos amó. Que Dios nos dé su gracia para poder contribuir a la unidad de nuestra congregación día a día. Colóquense de pie, hermanos. Padre bueno, gracias por tu gloriosa y santa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno y tu amor es inalterable. Tu amor permanece para siempre. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros, a someternos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a animarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a mostrar que realmente somos discípulos tuyos. Perdónanos en nuestras indiferencias, perdónanos en nuestros orgullos y en nuestras altiveces, Señor, y ayúdanos a ser humildes como Cristo es humilde. Perdona nuestros pecados, Padre Santo. Ayúdanos a reflejar a Cristo al mundo que tanto lo necesita. Ayúdanos a mantenernos unidos, Señor. No es fácil porque en nosotros hay orgullo, hay pecado y no queremos obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, en humildad, a someternos los unos a los otros, porque así funcionarán las cosas de manera correcta, porque es tu palabra que lo dice y no es la palabra de un hombre. Hoy, Señor, ruego que bendigas a cada uno de los miembros de esta congregación, que al salir de este lugar vayan con gozo y alegría de saber que son miembros de la gran familia de Dios y que tú eres nuestra cabeza y que tú nos cuidas y nos guardas por la eternidad. Que tu amor fue tan grande que diste tu vida para redimirnos, para que nadie nos pueda arrebatar de tu mano, ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principados nos podrán separar de tu amor, porque es un amor perfecto, un amor que venció la muerte, un amor que venció el pecado, un amor que venció a Satanás y que nos fue imputado a nosotros. ¿Cómo no bendecirte y cómo no agradecerte, Señor, en esta mañana? Gracias por darnos paz y consuelo a nuestra alma, Señor, y por darnos la verdadera esperanza y la verdadera motivación para vivir en este mundo. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. Salúdense unos a otros y tengan comunión unos con otros.